Buenos días, ingeniero, compañeros, compañeras. Nosotros vamos a dar lo que es el derecho laboral ecuatoriano y algunos de sus aspectos. A continuación les voy a dar una pequeña introducción. El derecho laboral ecuatoriano es uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico del país. Su principal objetivo es regular las relaciones entre emprendedores y trabajadores, así garantizando condiciones de justicia social, equidad y respeto a la dignidad humana dentro del entorno laboral. No se trata solo de establecer normas, sino de proteger a la parte más vulnerable de la relación laboral, en sí que es el trabajador. Este cuerpo legal se construye sobre el principio de protección al trabajador, reconociendo que existe una desigualdad natural entre emprendedor y empleado. Por eso el Estado, a través del Código del Trabajo, la Constitución y las normas complementarias del Ministerio del Trabajo, eh, establece límites, prohibiciones y garantías que buscan equilibrar esta relación. Estas disposiciones no solo regulan el comportamiento de ambas partes, sino que también promueven un ambiente laboral justo, seguro y respetuoso. Eh, Destaca que el derecho laboral no debe verse como un conjunto de reglas asociadas, sino como una herramienta que permite construir relaciones laborales sanas, donde se respeten los derechos humanos, donde se respeten la estabilidad económica y se fomente el respeto mutuo. En ese sentido, el trabajo investigativo se enfoca en tres ejes centrales como la prohibición al empleador, las prohibiciones al trabajador y las remuneraciones junto con sus garantías. Cada uno de estos ejes refleja valores esenciales como la justicia, la equidad y la protección social. Comprenderlos a profundidad no solo ayuda a prevenir conflictos legales, sino que también permite a las empresas actuar con responsabilidad y ética, y a los trabajadores conocer sus derechos y deberes para ejercerlos de forma consciente. Nosotros utilizamos una metodología que se basa en la investigación, que incluye revisión normativa, análisis doctrinal, jurisprudencial, comparación con sistemas laborales de otros países latinoamericanos y estudio de casos reales e hipotéticos también. Esto garantiza una visión integral del derecho laboral, adapta a los retos contemporáneos y a las nuevas formas del trabajo que ha sugerido en los últimos años. A continuación, mi compañera va a dar algunos aspectos. Revisiones del empleador. Según el artículo 44 del Código del Trabajo del Ecuador, establece expresamente las conductas que están prohibidas al empleador. Su finalidad es garantizar que la posición jerárquica del empleador no derive en abusos, asegurando el respeto de los derechos laborales y humanos del trabajador. Entre las principales prohibiciones tenemos imponer multas no previstas en el reglamento interno del trabajo legalmente aprobado, retener más del 10% del salario por concepto de multas o descuentos, obligar al trabajador a comprar artículos en tiendas designadas por el empleador, exigir dinero o especies como condición para la contratación o mantenimiento del empleo, cobrar intereses por anticipos salariales, obligar a retirarse o afiliarse a asociaciones o partidos políticos, hacer propaganda política o religiosa en el lugar de trabajo, imponer sanciones de suspensión sin justificación legal, cualquier otra acción que atente contra la dignidad o libertad del trabajador. Estas disposiciones no solo limitan el poder disciplinario, sino que buscan garantizar un ambiente laboral libre de coacción y discriminación. En estos también hay principios que sustentan estas prohibiciones, como son los principios de dignidad humana, que toda relación laboral debe respetar la integridad, ya sea física,
psicológica y moral del trabajador, el principio de igualdad y no discriminación del empleador. No puede imponer condiciones diferentes por razones políticas, religiosas, étnicas o de género. Principios de buena fe y razonabilidad. El empleador debe actuar con transparencia y sin aprovecharse de su posición dominante. El principio de irrenunciabilidad de derechos. Ningún trabajador puede renunciar a derechos establecidos en la ley, ni el empleador puede exigirlo. El principio de protección que coloca al empleador en una posición jurídica tutelada debido a su debilidad económica frente al empleador. El principio de buena fe contractual, que existe lealtad, transparencia y respeto recíproco durante toda la relación laboral. También tenemos las prohibiciones del trabajador, que no puede hacer y que sí. Dice que según el artículo 46 del Código del Trabajo, enumera las conductas prohibidas al trabajador destinadas a preservar la disciplina, seguridad y buena fe dentro de la empresa. Estas tienen como finalidad mantener el orden, la seguridad y la eficiencia en el trabajo, además de proteger los bienes e intereses del empleador. Dice poner en peligro su seguridad propia o la de sus compañeros. Sustraer herramientas materiales o productos de la empresa sin autorización. Presentarse al trabajo bajo los efectos de drogas o de embriaguez. Portar armas durante jornada laboral sin permiso. Realizar colectas o suscripciones dentro de la empresa sin autorización. Usar herramientas o máquinas para fines personales. Competir directamente con el empleador o fabricar productos similares. Suspender el trabajo sin causa legal, o sea, salvo huelga legítima, ¿ya? Abandonar el trabajo sin aviso ni causa justificada. Estas prohibiciones derivan de los principios de diligencia, lealtad y fidelidad laboral, que obligan al trabajador a desempeñar sus funciones con responsabilidad y respeto hacia el empleador. Como principios tenemos el principio de responsabilidad, que el trabajador debe cumplir con diligencia las tareas asignadas. Principio de fidelidad, no debe competir con el empleador ni divulgar secretos industriales. Principios de seguridad, evitar conductas que pongan en riesgo a otros trabajadores. Las remuneraciones y las garantías. Concepto y naturaleza jurídica. La remuneración, conforme al artículo 82 del Código de Trabajo, es toda contraproducente del dinero o especie de trabajadores recibe con su labor, incluyendo sueldos, sobresueldos, comisiones y participación en utilidades, horas extras y beneficios adicionales. La Constitución del Ecuador garantiza en el salario justo suficiente para una vida digna, salvo por presiones alimenticias y el pago impuntual. Fundamento constitucional. La Constitución del Ecuador, artículo 328, establece toda persona tiene derecho a una remuneración justa, digna e inembargable, suficiente para asegurar una vida decorosa y remuneración, incluyendo un desarrollo social innumerable. Garantías fundamentales. Las principales garantías que protegen la remuneración son
inembargabilidad del salario, ninguna oportunidad puede disponerse de la retención o el embargo de las remuneraciones, salvo por pensiones alimenticias. Crédito privilegiado de primera clase. En caso de liquidación o quiebre del empleador, las deudas laborales tienen prioridad sobre cualquier otra. La prohibición del descuento individuos. El empleador no puede realizar retenciones que excedan al 10% del salario o que no tengan legalmente justificadas. Pago íntegro y oportuno. El salario debe pagarse sin retrasos en monedas de cursar legal y con comprobantes predictivos. La normativa legal, artículo 79 al 94 del Código de Trabajo. Artículo 79. Igualdad y remunerativa sin discriminación. Artículo 90. Límite del 10% para retenciones. Artículo 91. Inembargabilidad del salario. Artículo 92. Garantía especial para mujeres embarazadas. Artículo 93. Derecho al salario íntegro en descansos. Artículo 94. Sanción de empleador morosos con recargos. Garantías específicas. Inembargabilidad. El salario no puede ser objeto de embargo salvo por pensiones alimenticias. Ejemplo, un banco no puede descontar automáticamente la nómina sin autorización judicial. Igualdad salarial. Hombres y mujeres desempeñan el mismo cargo, deben recibir la remuneración. Violación, constitución, discriminación laboral sancionable. Pago íntegro y puntual. Debe realizarse en dinero en efectivo o transferencia bancaria en los plazos legales. El retraso constituye infracción grave. La protección de la maternidad. Durante la licencia pre- y postnatal, la trabajadora conserva su salario íntegro. Doctrina y análisis comprobado. Autores como Fabián Corral Burbano y Laura y García Montesterolo contienen su remuneración, tiene carácter alimenticio y vital, y su protección responsable al principio judicial. Doctrina y jurisprudencia. La doctrina considera el salario como un derecho social y remunerable. Su carácter alimenticio impide cualquier pacto que reduzca o retrase su pago. La Corte Constitucional ha emitido sentencias, por ejemplo, número 1149, 17 EP 22, que refuerzan la inembargabilidad del salario, destacado que el pago oportuno constituye el propuesto indispensable del derecho de trabajador digno. Asimismo, la Organización Internacional de Trabajo, OIT, en el convenio número 95 sobre la protección del salario, ratificando por el Ecuador, obliga al Estado de garantiza que el salario se pague directamente al trabajador y esté protegido contra retenciones indebidas. Jurisprudencia relevante. Corte Constitucional, sentencia número 006-19 SCN. Reafirma que las remuneraciones de un derecho. Jurisprudencia relevante. Corte Constitucional, sentencia número 006-19 SCN, reafirma que la remuneración es un derecho fundamental protegido por el bloque de constitucionalidad. Ministerio de Trabajo, Boletín 2023. Más de 1.200 empresas fueron sancionadas por incumplimiento del pago del salario o décimos. Ejemplo de aplicación. Ejemplo real. En 2020, el Ministerio de Trabajo invirtió en una empresa de construcción que adeudaba 3 meses de salario a sus trabajadores. Se ordenó el pago inmediato y se impulsó a una multa de $5,000 por incumplimiento del artículo 328 constitucional. Ejemplo biométrico.
Una empresa retiene el 15% del salario para cubrir préstamos concedidos internamente, aplicado intereses. Dicha participación viola el artículo 44 y 90 del Código de Trabajo. Riesgos en la práctica moderna. Con la digitalización de la nómina del trabajo electrónico se presentan nuevos desafíos. Embargo automáticos en cuentas bancarias que reciben sueldos. Falta de claridad en descuentos como préstamos y consumos. Conflictos por pagos parciales o retrasos en plataformas digitales. Por ello, los empleadores deben establecer protocolos y cumplimiento laboral y financiero, y los trabajadores deben conocer su derecho ante las irregularidades en el trabajo. Modalidades modernas de pago. Tenemos dos, pago digital y telemático, y el otro es salarios variables y bonificaciones. Pago digital y telemático, transferencias, billeteras electrónicas o plataformas laborales deben garantizar el mismo derecho en el pago en efectivo, incluyendo comprobantes y registros contables. El salario variable y bonificaciones, bonos por productividad, comisiones y participación en utilidades, deben estar regulados en contratos públicos internos por evitar conflictos legales. La incorporación de beneficios no monetarios, seguro médico, transporte, alimentación, deben completarse con salarios mínimos y sustituirlos. La protección frente a una crisis económica. En situaciones de recesión, pandemia o emergencia, la ley establece garantía el pago de remuneración mínima, la posibilidad de convenios temporales o supervisión del Ministerio de Trabajo. Ejemplo, pago parcial de salarios inmediatos, acuerdos aprobados por autoridad laboral. La remuneración y género. La brecha salarial persiste, hombres reciben más que mujeres por igual cargo o mucha empresa. Obligación legal, garantiza igualdad, remuneración, artículo 79 del Código de Trabajo. Tendencias internacionales autoritarias, salariales obligatorias en empresas medias y grandes. La protección del salario en casos de insolvencia empresarial. La remuneración tiene preferencia frente a otros críticos en proceso de quiebra. Garantía completaria, seguro de cesantía y fondo de garantía de salarios de algunos países. Otras garantías adicionales: pago por horas extras, nocturnidad y feriados y días festivos. Protección de remuneración durante inactividad temporal o maternidad. Participación de bienes sociales, utilidades según la ley. Desafíos actuales: creciente información laboral, retención de pagos por crisis económicas, nuevas formas de trabajo digital, plataformas que se garantizan remuneraciones mínimas. Dato curioso: según el Ministerio de Trabajo 2023, más del 30% de denuncias laborales se realizaron con incumplimientos de pagos o acoso laboral. La empresa que aplica reglamentos internos claros reduce conflictos en su 60%. La OIT 2022, el teletrabajo aumenta riesgo de violencia de derechos laborales si no hay regulación clara. En conclusión, el derecho laboral ecuatoriano busca mantener un equilibrio justo entre el poder del empleador y la protección de los derechos del trabajador. Las provisiones que existen ayudan a prevenir abusos, discriminación y malas prácticas dentro del trabajo, mientras que las del trabajador promueven la responsabilidad, la ética y el respeto hacia las empresas y sus compañeros. Además, las garantías sobre las remuneraciones aseguran que el salario sea justo, digno y protegido, ya que presenta el sustento principal de las familias. En el contexto actual de teletrabajo y digitalización, es esencial que tanto empleadores como trabajadores actúen con buena fe, transparencia y respeto mutuo. En general, el derecho laboral ecuatoriano busca garantizar justicia, estabilidad y dignidad en las relaciones laborales, adaptándose a los retos modernos.
En las recomendaciones, el documento propone que los empleadores cumplan el Código del Trabajo, revisen sus reglamentos internos, eviten sanciones tributarias y promuevan ambientes laborales basados en respeto, comunicación y equidad. También deben capacitar a su personal sobre derechos laborales y prevención del acoso. Por su parte, los trabajadores pueden conocer sus derechos y obligaciones, actuar con responsabilidad, ética y buena fe, denunciar abusos ante el Ministerio de Trabajo y respetar la jerarquía dentro de la empresa. Finalmente, el Estado debe fortalecer la inspección laboral, actualizar las leyes frente al teletrabajo y la economía digital y promover campañas de educación laboral y fomentar el respeto y el cumplimiento de la ley.